Crecí en un pequeño y tranquilo vecindario donde todos se conocían. Nuestra casa estaba en el final de una calle sin salida, donde los patios eran amplios y los días parecían eternos, especialmente en el calor del verano. Era el tipo de lugar donde nunca pasaba nada, hasta que un día algo pasó, y lo extraño es que, al mirar atrás era bastante obvio, como un tren que avanza lentamente, que no puedes detener pero puedes ver venir desde lejos. Mis padres todavía viven allí, pero el lugar nunca ha sido igual desde lo que pasó con Dan. Es como esa escena de la película de Austin Powers, donde el tipo está frente a una aplanadora que viene hacia él, gritando, «¡Detente!», a todo pulmón en lugar de apartarse en los 60 segundos que tiene. Fue una situación evitable de la que nadie tuvo la madurez para alejarse. Dan era nuestro vecino, y desde el día que se mudó había algo extraño en él. No era el tipo de persona que hacía escándalos en público, o daba fiestas salvajes ni nada por el estilo. De hecho, la mayor parte del tiempo se mantenía en su propio mundo. Pero era su manera de mantenerse al margen lo que te daba escalofríos si pensabas demasiado en ello. Siempre tenía esa mirada dura en los ojos, como si te estuviera evaluando, decidiendo si valías su tiempo, o si eras alguien a quien aplastar como a un insecto. Dan era un tipo bastante grande, probablemente en sus 40 largos cuando lo conocimos. Tenía esos antebrazos gruesos cubiertos de tatuajes viejos que se habían desdibujado con el tiempo, y siempre llevaba la misma gorra de béisbol grasienta calada hasta la frente. Supongo que era porque Dan estaba perdiendo el cabello. Trabajaba en su casa constantemente, de manera obsesiva. Era como si el tipo estuviera en guerra con el límite de su propiedad. Cortaba el césped 3 veces a la semana, recortaba sus setos en formas angulares perfectas, repintaba su puerta de garaje cada pocos meses, y Dios no permita que alguien pisara su césped. Aprendí esa lección de la manera difícil. Debía tener unos 10 años cuando nos mudamos, y mis padres me advirtieron enseguida. «No molestes a Dan», me dijo mi padre. «Es exmilitar, probablemente esté lidiando con algún tipo de trastorno de estrés postraumático». Mi madre solo me dijo, «Él no está del todo bien». Y sí, tenían razón. Cuando me dijeron por primera vez de qué iba el tema, me imaginé al teniente Dan de Forrest Gump, como alguien rudo por fuera, pero suave por dentro, una persona que con el tiempo se volvería cariñosa, quizá incluso amable. Este tipo era el polo opuesto. Dan tenía un temperamento que estallaba por las cosas más tontas, como cuando el repartidor de periódicos lanzaba el periódico cerca del borde del césped de Dan, en lugar de dejarlo en la entrada. Dan salía de su casa como una furia, con los puños apretados y las venas marcadas en su cuello, gritando a ese pobre chico hasta hacerlo temblar como una hoja. «¿Cuál es tu maldito problema, niñato? ¿Te gusta fallar en tu trabajo? ¿Quieres que te reemplacen? Eres basura, chaval, siempre lo has sido y siempre lo serás. Vienes de una larga línea de fracasados, ¿verdad? Solo una cadena interminable de mier. Ven aquí y tira el periódico hasta mi puerta o la próxima vez te lanzaré piedras en la cabeza, imbécil». Tuvimos muchos repartidores de periódicos nuevos en el vecindario. Mi familia aprendió a esquivar a Dan. Mis padres y yo desarrollamos un sistema implícito. Evitar el contacto visual, rodear la cuadra si era necesario, siempre ser educado, pero jamás amistoso. Mi papá era el rey para apaciguarlo cuando Dan explotaba. Simplemente se quedaba ahí, asintiendo, dándole la razón a las tonterías que decía Dan y de alguna forma eso lo calmaba. Pero yo le tenía miedo. Todo empeoró cuando conseguimos a Checker. Fue en la Navidad de mis 12 años. Llevaba rogándole a mis padres mucho tiempo por un perro. Checker era un mestizo, un pequeño revoltoso con manchas marrones y blancas, y desde el momento en que lo vi, supe que sería un problema, pero aún así lo amé de inmediato. Tenía más energía que un torbellino, siempre corriendo, saltando, escapándose. Checker siempre encontraba la forma de salir del patio. Parcheábamos la cerca, añadíamos cerraduras a la puerta, pero él encontraba alguna forma de escaparse. Cuando creció, descubrió que podía literalmente saltar la parte más baja de la cerca. Era un animal muy atlético. Al principio era gracioso, incluso adorable, verlo correr en el patio delantero. Pero luego empezó a ir a la casa de Dan. Cruzaba la calle, corría por el césped perfecto de Dan y claro, dejaba un regalito en forma de una pila humeante de caca de perro. Esto enfurecía a nuestro vecino, que se volvía loco al verlo.
Si no lo limpiábamos inmediatamente, Dan aprovechaba la oportunidad para montar en cólera. Nunca olvidaré la primera vez que Dan vino a quejarse. Fue como sacado de una película de terror. Sonó el timbre y cuando mi mamá abrió la puerta, ahí estaba él, de pie en el porche con una expresión que podía derretir acero. Su cara estaba roja y tenía una pala en una mano, y en el extremo una pila de caca de perro. ¿Es esto tuyo?, gruñó hacia mi mamá. Mi madre estaba nerviosa, disculpándose antes incluso de saber lo que estaba pasando. Lo siento mucho, Dan, no volverá a suceder. Será mejor que no, dijo sacudiendo la pala. La próxima vez lo arreglaré definitivamente. Mi papá intervino entonces calmando las cosas como siempre hacía. Pero desde ese día en adelante hubo una frialdad entre nosotros y Dan que no desapareció. Checker no ayudaba, seguía escapándose, encontrando la forma de llegar al patio de Dan. Y cada vez las amenazas de Dan eran peores. Nos miraba desde su porche, murmurando cosas entre dientes. Voy a matar a ese perro algún día, ya lo verán. Era un jueves cuando finalmente todo llegó a un punto crítico. Lo recuerdo porque los jueves eran los peores días. Mis padres trabajaban hasta tarde, y mi hermana, que era más joven que yo, siempre estaba en casa de una amiga. Eso me dejaba solo en casa después de la escuela, lo cual solía estar bien, salvo que tenía un trabajo: cuidar de Checker. Normalmente no era gran cosa, pero si pasaba algo, cualquier cosa, yo tenía que lidiar con ello. No era la mejor situación, sobre todo si las cosas se torcían. Esa tarde llegué a casa y dejé la mochila en la puerta. Fui directo a la nevera y saqué una soda cuando escuché el familiar sonido del portón abriéndose. Me congelé, sabiendo exactamente lo que había pasado. Checker. Corrí a la ventana y efectivamente ahí estaba, corriendo calle abajo como si lo hubieran liberado de prisión. El pánico me recorrió como un tenedor en un enchufe. Sin pensar, salí corriendo y gritando: «Checker, vuelve aquí ahora». Pero no me escuchó, nunca lo hacía. Checker cruzó la calle como una bala directo hacia el patio de Dan. Mi corazón se hundió mientras corría tras él. La camioneta de Dan no estaba en la entrada, y por un breve momento pensé que quizás tenía suerte, que tal vez no estaba en casa, que podría agarrar a Checker y salir de ahí antes de que Dan notara algo. Esa era realmente mi única opción, ya que dejar que el perro corriera por su jardín llevaría a un choque casi seguro. «Tengo una golosina para ti», grité sin recibir ninguna respuesta. Corrí hacia el patio, sin aliento, y vi a Checker olfateando alrededor de uno de los arbustos meticulosamente recortados de Dan. «Vamos, chicos», susurré acercándome, «vamos a casa». Estaba a punto de agarrarlo cuando lo escuché, el suave sonido mecánico de la puerta del garaje al abrirse. Me congelé. Tienes que estar bromeando. Mi peor pesadilla y casi con certeza cómo moriría. La puerta se elevó lentamente, revelando la camioneta de Dan estacionada adentro, y allí, en el umbral que conectaba el garaje con la casa, estaba Dan. Tenía la mano en el pomo de la puerta, con una sonrisa torcida en la esquina de sus labios. «¿Qué haces en mi propiedad, chico?», dijo. «Solo vengo por mi perro», respondí tartamudeando. «¿Tu perro, eh?». Los ojos de Dan se movieron hacia Checker, quien estaba ajeno al peligro en el que estaba. «Ese perro tuyo lleva dejando su mier por todo mi jardín desde hace 19 meses seguidos». «Lo siento», murmuré. «Prometo que no volverá a suceder». «Oh, sé que no», dijo Dan. Su sonrisa se amplió. «Tengo la solución aquí mismo». Antes de que pudiera responder, Dan abrió la puerta y salió el Doberman más grande y feroz que había visto en mi vida. El perro gruñó, su pelaje negro brillaba, sus músculos se movían mientras avanzaba hacia mí y Checker. Checker tenía 9 kilos menos que ese perro fácilmente, un verdadero monstruo de animal. «Ataca, Spike», dijo Dan. No esperé a ver qué pasaba después. Solo grité a Checker para que corriera, corriendo yo hacia la cerca. Checker gimió y corrió detrás de mí, pero ese Doberman era rápido, más rápido que cualquiera de los dos. Se lanzó contra Checker, tirándolo a un lado como si fuera solo un juguete. Escuché el gemido de dolor de Checker, pero no podía detenerme. Tenía que escapar. Salté sobre la cerca, aterrizando fuerte en el otro lado, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver a Dan en el borde de su jardín riéndose. Realmente se estaba riendo. Y allí en el césped, Spike tenía a Checker inmovilizado.
sus enormes mandíbulas chasqueando cerca del cuello de mi perro. No podía respirar, no podía pensar, solo sabía que tenía que salvar a Checker. Mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono y marcaba el número de mi papá. Le conté toda la historia rápidamente. «Papá, por favor, vuelve a casa. El perro de Dan está atacando a Checker». «Voy en camino», dijo papá, «quédate adentro». Pero no podía quedarme dentro, no podía simplemente mirar. Agarré mi viejo palo de hockey del armario y salí de nuevo, con el corazón palpitando, las piernas temblando. Checker seguía peleando, pero estaba perdiendo. El Doberman era grande, demasiado fuerte. «¡Suéltalo!», grité, golpeando con todas mis fuerzas. El palo se estrelló contra el costado de Spike y el Doberman gruñó, pero no soltó. Golpeé de nuevo, esta vez más fuerte, y finalmente el perro soltó a Checker. Mi perro se levantó, cojeando y sangrando, pero vivo. Spike volvió a lanzarse, pero Checker estaba preparado esta vez, consciente del peligro, y mordió a Spike en el hocico. Lo seguí con una serie de golpes al estúpido perro entre los ojos. Por un momento parecía que podríamos lograrlo. Luchamos de un lado a otro con el animal mientras nuestro vecino solo se sentaba y reía, animando a su perro. Eventualmente todos nos cansamos y tuvimos la oportunidad de retroceder hacia la casa. Checker y yo nos retiramos lentamente, el Doberman todavía gruñendo, pero a una distancia segura. Entonces escuché el sonido de llantas rechinando, la camioneta de mi papá rugiendo hacia el camino. Salió del auto con furia en su rostro, y en su mano llevaba un arma. Sabía que mi papá siempre llevaba una pistola en el auto, pero nunca lo había visto manejarla de manera tan casual en ninguna situación. Verlo sacar el arma y apuntarla directamente a la cara de Dan fue asombroso. No dijo una palabra mientras cruzaba el jardín, sus ojos fijos en el vecino. Dan estaba allí, con los brazos cruzados y esa misma sonrisa, como si todo esto fuera algún tipo de juego. Pero cuando mi papá le apuntó con el arma, esa sonrisa vaciló un poco. «¿Qué vas a hacer, Mike?», dijo Dan, tratando de sonar valiente pero fallando. «¿Dispararme por un perro?». Mi papá no parpadeó, ni siquiera dudó. «Sí», fue todo lo que dijo con una voz helada. «Y luego dispararé a tu perro. Será así de simple». Tiró del martillo y luego rozó el gatillo con el dedo. Dan se estremeció y toda la energía de la situación se desinfló. «Esto no es por el perro, esto es por ti», dijo mi papá. «Mi hijo está solo en casa, atacado por ti y esa cosa que llamas perro. Le haría un favor a toda la comunidad si te volara la cabeza ahora mismo». El silencio que siguió fue tan denso que casi sofocaba. Por un segundo pensé que Dan podría desafiarlo, probar a ver qué pasaría. Pero entonces, con un silbido bajo, Dan llamó a su Doberman, que con la cola entre las piernas se acercó hasta Dan. «¿Estás loco?», murmuró Dan, pero había un destello de miedo en sus ojos ahora. Ya no se estaba riendo. «Yo no soy el que deja que mi perro intente matar a la mascota de un niño», dijo mi papá con calma. «La próxima vez no seré tan amable. Esta cosa se pondrá en tu cara de nuevo». Dan se quedó allí un momento, mirándonos con odio, sus manos apretadas en puños, y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se metió a su casa arrastrando a Spike con él. La puerta del garaje se cerró lentamente, sellándolos a ambos adentro. Me quedé ahí, temblando, aferrado al palo de hockey como a un salvavidas, mis ojos moviéndose entre mi papá y la casa de al lado. Checker estaba tirado en el césped, gimiendo suavemente, con su pelaje manchado de sangre. Mi papá guardó la pistola y luego se arrodilló junto a Checker, pasando sus manos con suavidad sobre el cuerpo tembloroso de mi perro. «Vamos a meterlo adentro», dijo en voz baja. Llevamos a Checker a la casa, y me senté junto a él en el suelo mientras mi papá limpiaba sus heridas. Checker estaba golpeado, pero la mayoría de sus heridas eran superficiales. Esa noche, mientras estaba en la cama mirando el techo, no podía dejar de pensar en la expresión en el rostro de Dan cuando soltó a Spike, la forma en que sus ojos brillaban con ese placer enfermo, como si quisiera ver lo que pasaría a continuación, como si hubiera estado esperando este momento, la oportunidad de lastimar a alguien, de hacernos daño. Entonces me di cuenta de que Dan no era solo un viejo cascarrabias con mal carácter, era peligroso, realmente peligroso, y teníamos que vivir al lado de él. Los días siguientes fueron bastante tensos. Mantuvimos a Checker adentro.
solo dejándolo salir al patio trasero cuando estábamos allí para vigilarlo. Dan, por su parte, prácticamente se quedó en su lado de la cerca, pero de vez en cuando lo veía observándonos desde su porche delantero, sus ojos oscuros y calculadores, como si estuviera esperando el próximo momento en que cometeríamos un error, el próximo momento en que Checker se escaparía. Ese día nunca llegó. Después de lo que pasó, mi papá instaló un nuevo cerrojo en la puerta y reforzó la cerca para que Checker no pudiera escapar. Y aunque Dan nunca volvió a dirigirnos la palabra, yo sentía su presencia cada vez que salía, como una sombra sobre nuestra casa. Caminé con cautela el resto del tiempo que vivimos allí. El sonido de la puerta de su garaje abriéndose me ponía en pánico. Nunca volvió a suceder nada, pero quizá Dan sabía que mi papá no estaba jugando, o tal vez simplemente estaba esperando su momento. De cualquier manera, seguimos con esta verdad no dicha que se mantuvo hasta el día en que Dan finalmente se mudó, años después, dejando una casa que casi parecía más oscura vacía. Nos mudamos no mucho después. Mirando hacia atrás me di cuenta de que desde el principio había señales, indicios sutiles de que algo andaba mal, pero a los 14 años no tenía esa intuición que llega con el tiempo y la experiencia. Estaba en mi primer año de preparatoria, aún adaptándome a nuevos profesores, nuevas rutinas y una nueva ruta de autobús que me llevaba a casa por una calle a la que no estaba acostumbrado. Mi casa no había cambiado, era la misma en la que había vivido toda mi vida. Un lugar tranquilo con vecinos conocidos, del tipo que sonreían amablemente pero no se metían en los asuntos de los demás. Pero tan pronto como empecé a caminar por la nueva ruta, comencé a notar algo extraño. Era mi primer año, lo cual significaba que había cambiado de escuela, así que mi nueva ruta de autobús pasaba por una parte completamente diferente de la ciudad. Incluso mi parada de autobús era diferente. Había estado recorriendo la misma ruta, navegando los mismos barrios durante los últimos años. De repente estaba ese hombre que nunca antes había visto. Su casa estaba en una esquina, justo donde el autobús me dejaba. La primera vez que lo noté, él estaba en su garaje trabajando en una podadora. Tenía la cabeza agachada y su rostro estaba oculto bajo una gorra de béisbol sucia, pero en cuanto me acerqué, levantó la mirada. Sus ojos me siguieron demasiado de cerca. Era como si me estuviera observando al pasar, estudiándome. La forma en que su mirada se demoraba, casi posesiva, hizo que mi estómago se tensara con incomodidad. Lo descarté como una imaginación mía, convenciéndome de que solo era un tipo cualquiera sin nada mejor que hacer. ¿Mirar a la gente? Todo el mundo hace eso, ¿verdad? Empecé a tomar esa ruta todos los días. Era el camino más rápido a casa. Montaba en el autobús durante 10 minutos, bajaba en esa pequeña intersección de calles traseras y luego caminaba otros 10 minutos hasta casa. A menos que tuviera planes, como ir a casa de alguien, me gustaba ir rápido a casa, hacer mi tarea y relajarme en el sofá. Pasar junto a ese tipo raro, lamentablemente, era el camino más rápido a la libertad. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que este tipo siempre estaba ahí, en el mismo lugar, en el mismo garaje, todos los días. Sus ojos me encontraban siempre. Nunca saludaba, nunca decía hola, solo miraba. Al principio intenté ignorarlo, mantenía la cabeza baja, apretando las correas de mi mochila tan fuerte que mis nudillos se volvían blancos, obligando a mis piernas a moverse cada vez más rápido. Me decía a mí mismo que no importaba, que yo no lo conocía y él no me conocía. Pero en el fondo la incomodidad estaba creciendo, y no era solo por la mirada. Pronto fueron las cosas que me decía. «Oye, preciosa», me llamó una tarde a mitad del año escolar. «¿Te ves bien hoy?» No respondí, mantuve mi paso constante y mis ojos fijos en la acera delante de mí. Esas palabras se colaron en mis oídos como veneno, volviendo mis entrañas frías. ¿Quién diablos es este tipo y por qué me habla así? No sabía qué hacer y no quería armar un escándalo, pero cada día era peor. Sus comentarios se volvieron más vulgares, más sugerentes, su sonrisa más amplia y más amenazante, como si disfrutara del poder que tenía sobre mí, la forma en que sus palabras me hacían retroceder. «Dios, esos jeans te quedan algo increíble. Si tú luces así, ni quiero saber cómo se ve tu madre. ¿Te ayudo con tu tarea, niña?»
Te ves cansada, preciosa, ven, tengo algo en el garaje que te animará. No seas tímida. Mocosa, solo porque estás buena no significa que puedes ser una Mírame. Fue una escalada que vi desarrollarse durante semanas. Empezó a acercarse también, saliendo del garaje como un monstruo que sale de una cueva. Era realmente desagradable. Tenía la piel curtida, completamente quemada por el sol, la cara surcada de arrugas y una nariz venosa. Sus ojos acuosos parecían los de un borracho. Sentía su mirada quemándome la espalda y cuanto más caminaba, más sofocada me sentía. Era como si su presencia se pegara a mí, siguiéndome todo el camino hasta mi casa y permaneciendo mucho después de que cerrara la puerta detrás de mí. Cada noche cuando me acostaba recordaba sus palabras, su cara. Cerraba los ojos con fuerza, tratando de bloquear el recuerdo, pero siempre volvía, llenándome de miedo. Todavía no le había contado a nadie, ¿qué diría? No había hecho nada ilegal, no era como si me hubiera tocado, pero, Dios, solo la forma en que me miraba y me hablaba. No era la única que pasaba por su casa. Mi hermanita Beth y mi hermano Gil, de 7 y 9 años, también caminaban por allí para ir a la escuela, ahora que la ruta del autobús había cambiado. Eran demasiado pequeños para notar cosas como esa, demasiado absortos en sus propios mundos para prestar atención a ese hombre en el garaje. No quería que lo vieran. No quería que se convirtieran en objetivos de sus comentarios raros y espeluznantes también. Así que les dije casualmente que intentaran caminar con los otros niños de la parada de autobús. Lo planteé como una sugerencia, tratando de no asustarlos, pero sentía un miedo profundo cada vez que pensaba en lo que podría suceder si se topaban con él solos. Y luego, un día, todo escaló, casi como si mis precauciones hubieran provocado el problema. Un día, después de soportar otro comentario asqueroso, había tenido suficiente. Al pasar por su casa me detuve. No me importó que mis piernas se sintieran como gelatina, ni que mi corazón pareciera querer escapar de mi pecho. Me di la vuelta y lo miré fijamente. Su sonrisa se ensanchó como si supiera que no haría nada. Se equivocaba. Si me dices una palabra más, dije tan claro como pude, llamaré a la policía. Por un segundo su rostro cambió, contorsionándose en algo más oscuro y enojado. Y luego, tan rápido como llegó, volvió a sonreír, como si me poseyera. Sin decir otra palabra, extendió la mano y bajó la puerta del garaje. El chirrido metálico al cerrarse resonó en la calle y me quedé ahí, congelado, escuchando el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. No sé qué esperaba, pero no era eso. Él no estaba jugando. Esto era una muestra de poder para él, y supe en ese momento que nunca iba a detenerse. Cuando llegué a casa finalmente me derrumbé y le conté todo a mis padres. La forma en que me miraba, las cosas asquerosas que me decía, la forma en que intentaba atraerme a su garaje. El rostro de mi papá se puso rojo de ira y por un momento pensé que podría ir allí y golpearlo. Pero mi mamá lo detuvo, su voz calma pero firme. «Llamaremos a la policía», dijo, «que ellos se encarguen». La policía vino, pero fue una visita breve, y según ellos, no había mucho que pudieran hacer. No había roto ninguna ley, no había contacto físico ni amenazas de violencia, solo palabras espeluznantes. Mis padres estaban furiosos, pero no se podía hacer nada. Me sentía impotente, como si el hombre fuera intocable, y eso solo empeoraba mi ansiedad. No podía ni siquiera pasar por su casa sin que mi piel se erizara, sabiendo que probablemente estaba detrás de esa puerta del garaje esperándome. «¿Y él vive en la esquina?», preguntó el policía mirando su libreta. «Sí, es una casa grande y amarilla cerca de la parada de autobús». «Ah, sí, ese es Daryl. Ha estado en nuestro radar desde hace más de 2 años, pero nunca ha cruzado la línea lo suficiente como para justificar llevarlo a la estación de policía. Tiene un largo historial de ser raro». Esto era increíble y lo último que mi familia quería escuchar. Ese tipo esencialmente tenía un pase libre para hacer lo que quisiera. Por lo que estaba escuchando, conocía los vacíos legales lo suficiente para hacer y decir todo tipo de locuras a los chicos que pasaban por su propiedad. La policía se fue y mi familia se quedó sin opciones. Luego llegó el día en que todo cambió aún más. Llegué a casa de la escuela y de inmediato sentí que algo estaba mal. La casa estaba demasiado callada, demasiado tensa. En la cocina mi hermanito y mi hermanita estaban sentados en la mesa llorando, sus rostros pálidos. Mis padres estaban en el teléfono con la policía otra vez,
Pero esta vez había una diferencia. Esta vez Beth y Jill se habían encontrado con él. Como dije antes, ellos salían de la escuela una hora antes que yo, así que pasaron frente a su casa solos. Él trató de hacernos entrar en su garaje, sollozó Beth. Dijo que nos mostraría algo genial. Pero cuando le dijimos que no, añadió Jill, empezó a decirnos cosas horribles. ¿Qué cosas?, pregunté sintiendo una mezcla de furia y miedo. Dijo que me voltearía al revés y te haría ver, lloró Jill. También dijo que me cortaría la cabeza y la patearía por la calle. El resto de sus palabras se ahogaron en un sollozo ahogado, y sentí una oleada de furia fría surgir en mi interior. Sabíamos inmediatamente quién era, no había ninguna duda. Mi mente se llenó de imágenes de él parado en su garaje, sonriendo como un depredador, esperando su siguiente movimiento. Quería gritar, golpear algo, pero todo lo que pude hacer fue quedarme ahí, temblando de rabia. Este hombre, este monstruo, estaba aterrorizando a mi familia, y nadie iba a hacer nada al respecto. Todos éramos demasiado jóvenes para estar sintiendo lo que sentíamos. Ningún niño debería ser amenazado con ser decapitado, y ninguna niña debería escuchar amenazas como esas. Y yo, como estudiante de primer año de preparatoria, no debería estar sintiendo una furia abrumadora y el deseo de lastimar a alguien. Todo esto era demasiado, y algo tenía que cambiar. La policía vino una vez más, tomó declaraciones, y de nuevo, no se pudo hacer nada. No había puesto una mano sobre ellos, no había quebrantado ninguna ley. Era exasperante, pero mientras escuchaba las palabras del oficial, algo hizo clic en mi interior. No podía seguir confiando en nadie más para protegernos. La policía y mis padres no eran suficientes. Yo tenía que hacer algo. No iba a dejar que él siguiera aterrorizándonos. Fue entonces cuando decidí que iba a tomar el asunto en mis propias manos. Recordaba el miedo en su rostro cuando le dije sin rodeos que llamaría a la policía. A este hombre mayor no le gustaba ser amenazado directamente. En la escuela conocía a algunos estudiantes de segundo y tercer año que sabían quién era yo. No eran exactamente el tipo de personas a las que invitarías a casa a conocer a tus padres, pero tenían una reputación de ser problemáticos, los típicos chicos que no se preocupaban en ensuciarse las manos. Me acerqué a uno de ellos después de la escuela, le expliqué la situación, y antes de darme cuenta tenía un grupo de 10 personas, en su mayoría chicos, dispuestos a ayudarme. Nos reunimos en el parque, a unas pocas cuadras de la casa de ese hombre, y planeamos lo que íbamos a hacer. Mientras discutíamos el plan, algunos de mis amigos también se unieron al grupo, algunas chicas y unos cuantos chicos de primer año, todos listos para impartir justicia. Al final éramos cerca de 20 personas. Era sencillo en realidad. No íbamos a lastimarlo, solo a asustarlo lo suficiente como para asegurarnos de que nunca volviera a hablarle a otro niño de esa forma. Esperamos a que el autobús escolar dejara a Beth y Jill, y mientras caminaban frente a su casa, pude ver que la puerta del garaje comenzaba a levantarse. Salió, como siempre. Observé mientras se dirigía hacia ellos con esa misma sonrisa repugnante en su rostro, y antes de que pudiera decir una palabra nos movimos. No nos acercamos directamente, lo rodeamos, todos de pie en su garaje, bloqueando el camino hacia la calle. Al principio se veía sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Sus ojos iban de uno a otro de nosotros, su sonrisa desapareciendo rápidamente. ¿Qué demonios es esto?, escupió. Uno de los chicos, Jake, dio un paso adelante y lo empujó contra la pared. «Cállate», espetó. «Has estado hablando suficiente tiempo». Los ojos del hombre se agrandaron de miedo mientras me miraba, y por primera vez no estaba sonriendo. No tenía el control ahora, y me aseguré de que lo supiera. Jake le dio una bofetada en la cabeza y vi cómo las venas en la frente del hombre se tensaban. Jake era un amigo mío desde hacía mucho tiempo, y también tenía un hermano menor. Era del tipo protector. Lo llevé por una razón. Sabía que se metería en la cara de este tipo. «Si vuelves a hablarme a mí, a mis hermanos o a cualquier otra persona en la calle, volveremos», le dije. «Y la próxima vez no serán solo palabras». «¿Eso es todo? ¿Ustedes mocosos tienen algo para mí?», soltó tratando de sonar desafiante. Jake y otro chico lo empujaron contra la pared otra vez, como si fuera una pelota de baloncesto. Le dieron un par de bofetadas y lanzaron unas cuantas amenazas más. «Sí, eso es todo», respondimos todos al unísono.
Él no respondió, se quedó ahí, furioso, mientras salíamos del garaje uno por uno. Cuando lo miré por última vez, estaba pálido como un fantasma, sacudiendo la cabeza. Así terminó ese día, nunca lo volví a ver. Ese garaje permaneció cerrado, y el hombre se convirtió en un fantasma en nuestro vecindario. Se mudó unos años después, pero hasta que eso sucedió, solo era una presencia en el extremo de la calle, una voz que oíamos ocasionalmente desde su patio trasero. Otros chicos hablaban de él a medida que avanzaba la preparatoria, pero para mí y para mi familia, nunca volvió a ser un problema. He pasado más tiempo en el bosque que en mi propio patio trasero. Crecer con Seth como mi mejor amigo hacía fácil escapar de la rutina diaria de tareas y estudios, simplemente desapareciendo en la naturaleza detrás de nuestras casas. Comenzamos a explorar el bosque cuando estábamos en cuarto de primaria, y para nosotros, el bosque no eran solo árboles y senderos, sino aventuras esperando a suceder, algo virgen, crudo. Cada fin de semana tomábamos nuestras bicicletas, metíamos algo de comida en nuestras mochilas y nos íbamos por horas. Seth, debo admitir, siempre fue el más aventurero. Era el tipo de chico al que no le importaba ensuciarse o arañarse. Yo, en cambio, era más cuidadoso, más precavido, pero la emoción de descubrir siempre me mantenía persiguiéndolo, sin importar lo profundo que fuéramos en el bosque. Por allá había unos estanques de vacas, viejos y llenos de barro. Fingíamos pescar o nos metíamos hasta las rodillas, dándonos manotazos para espantar a los mosquitos mientras reíamos como locos. Una vez incluso encontramos una vieja casa del árbol, completamente abandonada, con tablas de madera podridas pero todavía colgando en su lugar. Seth la trepó y por supuesto yo lo seguí, con el corazón acelerado mientras escuchaba las tablas crujir debajo de mí. Me retó a saltar, le dije que estaba loco, pero al final siempre terminaba haciéndolo. Había todo tipo de cosas allá afuera, restos de viejos campamentos, ropa abandonada, a veces alguna señal de alguna fiesta, generalmente de hacía mucho tiempo, como si unos chicos de los años 80 o 90 se hubieran robado una caja de cervezas y se las hubieran bebido todas junto a un tronco. Una vez encontramos un cartel de persona desaparecida. Era de un chico de 14 años y estaba fechado en el 2001. Estaba en lo profundo del bosque, a kilómetros de cualquier sendero o carretera, y nos dio escalofríos. Cuanto más explorábamos, más cosas extrañas encontrábamos. Viejos autos oxidados cubiertos de musgo y enredaderas, restos de alguna vida abandonada. Incluso encontramos un viejo pozo de mina, aunque no nos atrevimos a acercarnos después de que Seth lanzara una piedra y nunca escucháramos que llegara al fondo. Ese lugar me daba realmente escalofríos, pero a Seth, claro, le encantaba. Debe haber algo genial allá abajo, decía él, aunque ambos sabíamos que era territorio peligroso. Incluso a esa edad tan joven, podíamos sentir que algo no estaba bien. A medida que crecimos, nuestras aventuras se intensificaron. Llegó la secundaria y mientras la mayoría de los chicos se unían a equipos deportivos o empezaban a tener citas, Seth y yo seguíamos explorando. Pero cuando mis padres me sorprendieron con una pequeña moto de motor, ahí fue cuando todo cambió. De repente ya no solo caminábamos por los senderos, ahora los recorríamos a toda velocidad. Seth estaba tan emocionado como yo, aunque la moto era mía. Mi papá nos enseñó a manejarla, viéndonos practicar durante horas hasta que pudimos montarla sin caernos cada pocos minutos. Seth se volvió bueno en eso rápido, y empezamos a turnarnos. Uno de nosotros se iba en la moto, cruzando el bosque como un rayo, mientras el otro se quedaba esperando su turno. En nuestra imaginación, quien montaba la moto estaba completando algún tipo de misión peligrosa, recuperar un artefacto o prevenir la extinción de un animal escurridizo, alguna misión importante. La otra persona tenía que quedarse y mantener el campamento base seguro. Así llamábamos al lugar donde dejábamos la moto. Teníamos una pequeña lata de gasolina, mucha agua, snacks y una pala de mano. Todas esas cosas básicas que podríamos necesitar allá afuera. El guardián del campamento organizaba todo. Hacía pequeñas barreras con ramas y hojas para mantener el campamento escondido y fuera de la vista. Esto le daba seguridad al que montaba la moto cuando regresaba. Todo era diversión, solo algo que hacer para que la otra persona no se aburriera esperando su turno. Esa moto nos abrió nuevos territorios. Nos aventuramos más profundo en el bosque que nunca,
siguiendo sistemas de agua, lechos de ríos secos y arroyos que serpenteaban por la densa vegetación como venas. Sentíamos que éramos las primeras personas en pisar esos lugares, descubriendo viejos campamentos y estructuras olvidadas por el mundo. Una vez encontramos una construcción medio enterrada. Debía ser una vieja cabaña de caza que se había derrumbado, nada más que un montón de madera podrida y techos de metal. Pero fue la moto lo que realmente nos dio esta sensación de libertad, de invencibilidad. Al menos así se sentía. Si algo se ponía peligroso o aterrador, podíamos salir de ahí a toda velocidad, a unos gloriosos 46 kilómetros por hora. Un día decidimos explorar una zona que nunca habíamos tocado, lo que Seth había empezado a llamar el bosque trasero. Estaba más lejos de lo que nunca habíamos ido. Un lío salvaje y cubierto de enredaderas y árboles enormes, tan espeso que no podías ver ni 1,5 metros al frente sin apartar ramas. Había un arroyo que lo cruzaba, pero más allá de eso era un laberinto verde. Habíamos intentado explorarlo una vez antes, pero debido a lo espeso que era, tuvimos que usar los lechos de ríos secos que encontramos. Ese día nos encontramos con un par de zorrillos y nunca volvimos a intentarlo. Pero ahora, con la moto, sería fácil. Era el turno de Seth de tomar la moto primero, y lo vi alejarse mientras el ruido del motor se desvanecía entre los árboles. Aún podía escuchar el zumbido durante los primeros 10, quizá 15 minutos, pero luego, nada. Silencio. Supuse que solo había ido un poco más lejos de lo normal, que estaba explorando aún. Pero pasaron 30 minutos y comencé a ponerme nervioso. El sol comenzaba a bajar, proyectando sombras largas sobre nuestro campamento improvisado. Una pequeña zona despejada que habíamos hecho con algunos suministros que habíamos guardado. Un par de botellas de agua, un casco, una cuerda y una pala. Había hecho un pequeño muro de piedras con ramas y agujas de pino en la parte superior. Realmente era casi como un pequeño puesto de avanzada. Finalmente el sonido del motor rompió el silencio y Seth regresó a toda velocidad, levantando tierra mientras frenaba. Apagó el motor y se quitó el casco, y fue entonces cuando noté su cara, pálida y con los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. Explicó por qué había regresado como un misil. ¿Qué pasa?, le pregunté, ya sintiendo una inquietud en el pecho. Seth no me respondió de inmediato, solo se quedó allí mirando al suelo y respirando fuerte. Finalmente habló. «Encontré algo», dijo. «¿Qué? ¿Qué encontraste?» No sé, es como un campamento o algo, pero está realmente mal». Eso captó mi atención. «¿A qué te refieres con mal?» Sacudió la cabeza como si intentara borrar la imagen de su mente. «Tienes que verlo. No sé cómo explicarlo, solo sigue el arroyo. Cuando se bifurque, ve a la derecha y lo verás». Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad había ganado. Me puse el casco, me subí a la moto y partí, siguiendo sus indicaciones. Cuanto más avanzaba, más denso se volvía el bosque, las ramas golpeando mis brazos, el aire volviéndose espeso y húmedo. Seguí el arroyo hasta que se bifurcó, justo como dijo, luego me desvié a la derecha y lo vi. El campamento. Fue cuando deseé haber traído más suministros, o al menos haber llenado el tanque de gasolina. Me sentía demasiado expuesto allí, pero aún así me acerqué. Al principio no vi mucho, solo un claro en los árboles, pero al acercarme me di cuenta de que no era un campamento común. Había una piedra en el centro, como un altar improvisado, con restos de una fogata encima. Trozos de madera quemada y cenizas estaban esparcidos alrededor, pero eso no era lo peor. Atados a los árboles cercanos había una familia de animales, zorros muertos y en descomposición, sus cuerpos colgando inertes de cuerdas. Y luego vi una cabeza de maniquí. Estaba montada sobre un tronco, con una cara grotesca y realista tallada en ella, los ojos mirando fijamente hacia adelante. Había todo tipo de runas y símbolos tallados en el tronco y en el plástico de la cara. Había otras cosas también, linternas y partes de cuerpo de silicona atadas a los árboles, colgando como algún tipo de macabra decoración. Todo el lugar apestaba a podredumbre y suciedad, y sentí náuseas subiéndome por la garganta, pero no podía apartar la mirada. ¿Quién ataría animales muertos y juguetes sexuales a los árboles? Fue entonces cuando escuché ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y lo vi. Un hombre, sucio y desaliñado, de pie al borde del claro, mirándome. Sus ojos estaban oscuros y vacíos,
y detrás de él había una pequeña tienda destartalada que se balanceaba con el viento, como algo salido de una pesadilla. Mi mente se quedó en blanco, no pensé, solo reaccioné. Corrí hacia la moto, la puse en marcha de un golpe y salí de ahí tan rápido como pude, el rugido del motor llenándome los oídos mientras aceleraba de regreso hacia Seth. Gracias a Dios que había dejado la moto encendida, porque si hubiera tenido que arrancarla en ese momento de pánico, probablemente ahora estaría muerto. No sé cómo lo sé, simplemente lo sé. Volé entre los árboles sin mirar atrás. Mirar atrás en ese momento habría sido como una sentencia de muerte. Cuando regresé al campamento, apenas podía pronunciar las palabras. Hay alguien allá afuera, alguien en el bosque. Me estaba observando, dije entre jadeos. El rostro de Seth se puso aún más pálido, si es que era posible. Te lo dije, hombre, tenemos que salir de aquí. Empacamos nuestras cosas en tiempo récord, lanzando todo en nuestras mochilas y saliendo disparados hacia el borde del bosque. Todo el camino de regreso, no podía quitarme la sensación de que alguien nos estaba observando, de que ese hombre estaba escondido entre los árboles, acechándonos. Cuando finalmente salimos del bosque y llegamos al sendero que conducía al vecindario, sentí que podía volver a respirar. Les contamos a mis padres lo que había pasado, pero por supuesto no nos creyeron. Pensaron que era otra de nuestras historias exageradas. Pero yo sé lo que vi y Seth también lo sabe. No se hizo ningún reporte policial, nada en absoluto, y hasta el día de hoy siento que fue un error enorme de nuestra parte. Ese tipo era raro, y su pequeño altar era una señal de alarma enorme, posiblemente evidencia de algo criminal. Pero solo éramos unos chicos de 13 y 14 años, y no sabíamos nada mejor. Después de eso evitamos el bosque trasero por completo. Nunca volvimos a internarnos tan profundamente en el bosque. Mi papá debió de percibir que algo no estaba bien, porque me dio una navaja para que la mantuviera atada al manillar de la moto. Por si acaso, dijo. Nunca tuve que usarla, pero fue un añadido interesante a nuestro equipo. Ni Seth ni yo volvimos a ver a ese hombre en el bosque. Nunca volvimos a escuchar sobre él, pero cada vez que veo algún animal muerto en la carretera, incluso hoy en día siempre me acuerdo de aquellos zorros colgados de los árboles. Recuerdo el primer día que él llegó a nuestra puerta. Era una tarde cálida, de esas que se sienten perezosas, como si el sol mismo se estuviera tomando su tiempo para derretirse sobre los tejados. Mi hermano Edward había estado paseando de un lado a otro en la pequeña cocina, frotándose las manos, todo nervios. Había puesto un anuncio en el periódico pidiendo trabajo, cualquier trabajo realmente, y hoy era el día en que un hombre llamado Frank Howard vendría a encontrarse con él. Solo tenía 10 años, pero recuerdo que sentí algo extraño cuando el señor Howard finalmente llegó. No era realmente el tipo de hombre que esperarías que viniera a hablar sobre un trabajo. Era delgado, casi frágil, con mechones de cabello gris escapándose de debajo de su viejo gorro plano. Su traje, aunque estaba bien cuidado, le quedaba un poco grande, como si hubiera sido hecho para alguien más ancho de hombros y de más sustancia. Lo más extraño eran sus ojos, de un azul pálido y salvaje, pero había algo agudo debajo, como si estuviera pensando constantemente, tramando algo. «Buenas tardes, señor Budd», saludó a mi padre cuando se abrió la puerta. Su voz era suave y agradable, demasiado agradable. Mi padre le estrechó la mano. «Señor Howard, gracias por venir. Edward ha estado esperando conocerlo». Edward dio un paso adelante y recuerdo haber pensado en cuánto más alto era él que este hombre, quien había venido para llevárselo a una granja en el campo. Sin embargo, el señor Howard apenas miró a mi hermano. Sonrió y asintió como si estuviera cumpliendo con un ritual, pero sus ojos cayeron sobre mí y se quedaron allí. Yo estaba sentada en una silla de madera, medio escondida detrás de la mesa de la cocina, tratando de no ser notada, como suelen hacer los niños. Pero cuando esos ojos pálidos me encontraron, parecieron clavarme casi en el lugar. Me moví incómodamente sintiéndome como un insecto bajo un vidrio. No dejó de mirarme. «Esta debe ser Grace», dijo suavemente, aún mirándome. Miré a mi hermano, insegura de si debería responderle. «Sí, es mi hermanita», dijo. «Es un poco tímida». El señor Howard sonrió aún más ante eso.
No era una sonrisa amable. Se estiraba demasiado a través de su rostro, con una tensión tirando de sus labios. Las niñas tímidas son las mejores, ¿sabes? Tengo una sobrina de su edad, de unos 10 años, ¿verdad? Asentí con la boca seca. Quería desaparecer debajo de la mesa. Algo en él me daba escalofríos, aunque en ese momento no podía explicar por qué. Luego, volvió su atención a mi hermano, finalmente rompiendo esa mirada incómoda, y habló sobre la granja, los campos ondulados, la vida tranquila lejos de la ciudad. Dijo que Edward encajaría perfectamente, que sería bien pagado y albergado cómodamente. Pero cada pocos momentos sus ojos volvían a mí. Esa conversación me pareció eterna. Edward hacía preguntas, mi padre asentía, pero yo seguía congelada. Sentía como si la mirada del señor Howard realmente me hubiera atrapado en algún tipo de red invisible. Constantemente cambiaba de posición en mi asiento, tratando de ignorar cómo se me erizaban los vellos de los brazos cada vez que sus ojos caían en mí. Finalmente, el señor Howard carraspeó y se ajustó la gorra. Lamento mucho, pero olvidé que hoy es el cumpleaños de mi sobrina. Tiene casi la misma edad que Grace. No me gustaría decepcionarla. Me pregunto si quizá Grace podría venir conmigo, conocer algunas niñas de su misma edad, disfrutar de una fiesta para ella. Parpadeé confundida, al igual que mi padre. Nunca había oído una petición como esa antes, pero el señor Howard estaba lleno de sonrisas y encanto. Su voz era dulce, como una canción de cuna destinada a inspirar confianza. «Oh, no sé sobre eso», dijo mi madre, interviniendo desde la habitación contigua. «Es bastante joven para andar sola sin nosotros. Solo serían unas pocas horas», aseguró el señor Howard. «La tendría de regreso antes de la puesta de sol. Las niñas estarían tan emocionadas de conocer a alguien nuevo». Mi padre se rascó la barbilla y sus ojos se entrecerraron, pero el señor Howard no cedió. «Le prometo, señor, soy de fiar. Tiene mi palabra». Fue extraño lo rápido que cambió la conversación después de eso. Era como si su voz hubiera tejido algún tipo de hechizo, como si de repente mis padres no pudieran encontrar ninguna razón para objetar. Quería protestar, decir que no quería ir, pero las palabras simplemente se quedaron atoradas en mi garganta. Algo en mí me decía que debía permanecer en silencio. Tal vez era la forma en que su mirada se había suavizado, volviéndose más hambrienta con cada vistazo. «Está bien, adelante, Grace», dijo mi padre sonriéndome. «Será bueno para ti, realmente no sales mucho». Así que me puse el abrigo y seguí al señor Howard fuera de nuestra casa, fuera de mi hogar y hacia una pesadilla. El camino hacia la casa donde el señor Howard dijo que era la fiesta se sintió casi como un sueño. Las calles se volvían más estrechas, los edificios más viejos y más deteriorados. No me gustaba la forma en que el cielo parecía oscurecerse a medida que caminábamos, aunque el sol aún no se había puesto. Las sombras simplemente se aferraban a los callejones, casi como si ellas mismas nos estuvieran observando. El señor Howard estuvo en silencio la mayor parte del camino, tarareando suavemente para sí mismo, como si todo fuera perfectamente normal. Traté de mantener un poco de distancia entre nosotros, sin querer estar demasiado cerca de él, pero cada vez que retrocedía, él disminuía el paso, obligándome a mantener el ritmo. Finalmente llegamos a esta casa vieja y destartalada, con la pintura descascarada y las ventanas oscuras. No parecía el tipo de lugar donde alguien celebraría una fiesta de cumpleaños. Antes de que pudiera decir algo, el señor Howard sonrió y dijo: «Espera aquí, Grace. Solo verificaré adentro para asegurarme de que todo esté listo». Desapareció por la puerta crujiente, dejándome parada en la acera. Miré a mi alrededor sintiéndome inquieta. La calle estaba vacía, en silencio. Incluso los pájaros habían dejado de cantar. No sabía qué hacer, así que deambulé un poco, recogiendo algunas flores silvestres que lograron abrirse paso entre las grietas de los adoquines. Mi corazón latía nerviosamente en mi pecho. Me convencí, diciéndome a mí misma que solo era una fiesta de cumpleaños, una pequeña aventura, pero ese sentimiento de miedo no me abandonaba. «Grace», llamó la voz del señor Howard desde arriba. Miré hacia arriba y lo vi saludando desde una ventana abierta, su sonrisa estirada demasiado otra vez. «La fiesta está lista, entra». Tragué saliva, con los nervios creciendo en mi garganta, pero hice lo que me pidió. Subí los escalones de la entrada, la madera crujiendo bajo mi peso, y abrí la puerta.
La casa olía a polvo y algo más, algo agrio. El aire era espeso, sofocante. Entré, pero no había sonidos de niños riendo, ni decoraciones, ni fiesta. El lugar estaba completamente vacío, solo el leve tic-tac de un reloj en algún lugar dentro de la casa. Mis piernas se sentían pesadas, pero subí las escaleras paso a paso hasta que llegué a la planta superior. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y podía ver la luz que se filtraba desde adentro. «Señor Howard», llamé, mi voz temblorosa. «Adelante, entra, Grace», respondió, su voz suave como la seda. Empujé la puerta y entré en la habitación. Estaba vacía, excepto por una cama, solo paredes desnudas y suelo polvoriento. Entonces la puerta del armario crujió y se abrió. Salió el señor Howard. No el señor Howard. Estaba despojado de su ropa. Su cuerpo pálido destacaba en la penumbra de la habitación. Sus ojos ahora brillaban con algo mucho peor que hambre. Parecía emocionado de mostrarme su forma desnuda, casi danzando de lado a lado, sus ojos fijos en mí. Mi corazón latía en mi garganta. Nos miramos a los ojos y él mostró esa sonrisa horrible. Grité y retrocedí. «Serás una buena niña, ¿verdad?», susurró, su voz ahora fría, desprovista de aquella falsa calidez. El terror me envolvió y me giré para correr, pero él fue demasiado rápido. Me agarró, sus dedos clavándose en mis brazos, y me arrastró hacia la cama en el centro de la habitación. Pateé, mordí y arañé, pero él era mucho más fuerte de lo que parecía. Grité, pero nadie vino. Nadie me escucharía en este lugar olvidado. «Llámame Albert», susurró mientras sus manos desgarraban mi ropa. Empecé a llorar y a suplicar misericordia, diciéndole que le contaría a mi padre y que la justicia no tardaría en llegar. El señor Howard, o mejor dicho, Albert, se rió de eso y solo continuó estrangulándome más fuerte. «Dije que me llamaras Albert», insistió. Susurré el nombre mientras él asentía y apretaba con más fuerza. «Buena niña», murmuró, y mi visión se nubló, el mundo desvaneciéndose a negro, siendo su silueta la última cosa que vi. Han pasado 5 años desde que vi a mi hija Grace. 5 largos y miserables años desde que ese hombre que se hacía llamar Frank Howard entró en nuestras vidas. Lo recuerdo claramente incluso ahora, con su figura pequeña y la manera en que se comportaba, como si fuera un hombre humilde y trabajador. Pero había algo en él, algo que no pude identificar en ese momento. Ahora desearía haber prestado atención a ese sentimiento que me inquietaba. Todavía puedo imaginarlo como si hubiera sido ayer, el día que entró en nuestro hogar. Parecía tan educado, tan cortés. Llevaba un traje bien planchado y una gorra, luciendo más como un hombre de negocios que como un granjero, aunque eso era lo que decía ser. Un hombre del campo que buscaba contratar a un joven fuerte para trabajar en su granja. Mi hijo Edward había estado poniendo anuncios en el periódico buscando cualquier tipo de trabajo para ayudar a nuestra familia. Estábamos pasando dificultades, como la mayoría de las familias en esos días, pero siempre tuvimos esperanza de que algo mejor estuviera a la vuelta de la esquina. Cuando el señor Howard apareció, pensé que podría ser ese algo mejor. Parecía bastante entusiasmado, estrechando la mano de Edward y hablando sobre lo bueno que sería tener a un joven trabajando al aire libre, en el aire fresco, en la tranquilidad del campo. Pero lo que más se me queda en la mente, lo que persigue mis sueños, es la forma en que sus ojos constantemente se dirigían hacia Grace. Ella solo tenía 10 años, una niña pequeña sentada tranquilamente a la mesa, pero la forma en que él la miraba, debía haber sabido. «La hija es una dulzura», decía sonriéndole de esa manera suave pero inquietante. Grace, siempre tímida, solo le sonreía de vuelta, con sus grandes ojos marrones llenos de inocencia. No tenía idea del tipo de monstruo que estaba sentado frente a ella. No pasó mucho tiempo antes de que él comenzara a hablar de su sobrina, de cómo tenía la misma edad que Grace, y de que iba a haber una fiesta de cumpleaños para ella esa misma tarde. Preguntó si Grace podría acompañarlo, conocer a otros niños. «La tendré de vuelta antes del anochecer», dijo, y en ese momento no parecía tan extraño. Una fiesta infantil sonaba inofensiva, pero Dios me ayude, dije que sí. Grace estaba emocionada, por supuesto. Una fiesta de cumpleaños significaba pastel, juegos y nuevos amigos. Le peiné el cabello, le até su cinta azul favorita y la besé en la mejilla antes de que se fuera. «Compórtate», le dije, «y escucha al señor Howard». Esas fueron las últimas palabras que le dije,
Pasaron días, luego semanas, y la búsqueda no produjo nada. Cada vecino, cada rincón de la ciudad fue examinado, pero Grace había desaparecido, se había desvanecido en el aire. La policía hizo lo que pudo, pero parecía que solo estaban persiguiendo fantasmas. No teníamos pistas, ninguna respuesta real, solo un vacío donde solía estar mi hija. Después de meses de angustia, finalmente pensaron que habían encontrado al responsable, Charles Edward Pope, el superintendente local. Su esposa separada lo había denunciado, alegando que se comportaba de manera extraña alrededor de niñas jóvenes, que había estado actuando erráticamente en las semanas previas a la desaparición de Grace. Pope no tenía coartada, ninguna defensa que pudiera explicar dónde había estado el día en que Grace desapareció. Lo arrestaron, lo juzgaron, y por un tiempo pensé que tal vez él era el culpable. Pero no era él. Lo liberaron sin cargos 1 año y medio después. Otro callejón sin salida. Luego, 5 años después de ese día maldito, llegó una carta. Recuerdo el momento en que la sostuve en mis manos. Pesada, ominosa. El papel parecía demasiado grueso, la tinta demasiado negra. No podía leerla yo misma, pues no sabía leer, así que no tuve más remedio que pedirle a Edward que la leyera en voz alta. El momento en que las palabras salieron de su boca, la sangre se me heló. Mi estimada señora Wood, en 1894, un amigo mío trabajaba como marinero en el vapor Tacoma, del capitán John Davis. Zarpó de San Francisco rumbo a Hong Kong, China. Al llegar, él y otros 2 bajaron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había ido. En ese momento, había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre $1 y $3 la libra. Tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento para evitar que otros murieran de hambre. Un niño o niña menor de 14 años no estaba seguro en la calle. Uno podía entrar en cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o guisado, y le traerían una parte desnuda del cuerpo de un niño o niña, y le cortarían justo lo que quería. La carta era vil, sin Dios por completo. Según todas las cuentas, el hombre que la escribió describía horrores, cosas indecibles sobre niños vendidos como comida durante la hambruna en China. Hablaba sobre cómo su amigo había desarrollado un gusto por la carne humana, y cómo él mismo también había sentido curiosidad por lo que podría ser. Su amigo había vivido en un apartamento adyacente en Nueva York, y cocinó su propio guiso con restos de niños en su armario. Este es el lugar donde el remitente de la carta había probado la carne humana por primera vez. Quería detenerlo, hacer que dejara de leer, pero no pude. Algo dentro de mí me decía que tenía que escuchar el resto, que debía saberlo. La voz de Edward temblaba mientras continuaba. Pude ver cómo se le iba el color del rostro a medida que seguía leyendo. El domingo 3 de junio de 1928, los visité en el 406 de la calle 15 Oeste. Les llevé queso cottage y fresas, almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Edward continuó. Y mi cuerpo se sintió entumecido, incapaz de reaccionar ante el horror indescriptible que se desarrollaba palabra a palabra. El escritor describía, con detalles atroces y escalofriantes, cómo había atraído a mi hija Grace ese día, cómo la había llevado a una casa abandonada, la había desnudado y luego asesinado. Luego describió cómo la había cocinado y comido, parte por parte, durante el transcurso de 9 días. El mundo se derrumbó a mi alrededor, como si las paredes de la realidad misma colapsaran, aplastándome. Llevé la carta a la policía, no sabía qué más hacer. Inmediatamente lanzaron una investigación, rastreando el papel de correspondencia en el que se había escrito. Tenía un distintivo hexagonal en la esquina con las letras N y PCBA, perteneciente a un club privado, lo que proporcionó una pista, al menos una hebra para seguir. Esa hebra finalmente los llevó hasta un conserje que trabajaba en el club. Un hombre que había tomado algo de la papelería, pero la había dejado atrás cuando se mudó de su antigua dirección. Esa dirección acababa de ser alquilada a un hombre llamado Albert Fish. Cuando lo arrestaron confesó todo, no solo el asesinato de Grace, sino otros más. Afirmó haber asesinado y comido al menos a docenas de niños, quizá hasta 100. Era un verdadero monstruo, un hombre desprovisto de humanidad. Durante el juicio me senté en la sala del tribunal, incapaz de mirarlo, incapaz de enfrentar al hombre que había tomado a mi pequeña.
Lo llamaban el hombre gris, y era un nombre apropiado. Su piel tenía ese tono ceniciento y enfermizo, como si la vida hubiera desaparecido de él hacía mucho tiempo. Simplemente se sentó allí, tranquilo y sereno, mientras detallaban sus crímenes, mientras hablaban de lo que le había hecho a mi Grace. No pude soportarlo. Pensé que su ejecución en la silla eléctrica me traería paz, que pondría fin a la pesadilla que había consumido mi vida, pero no lo hizo. Nada podría borrar lo que sucedió, lo que dejé que sucediera cuando accedí a que Grace se fuera con ese hombre terrible. Cada noche aún la veo en mis sueños. Cada noche revivo el momento en que la dejé salir por esa puerta, sonriente e inocente, con el monstruo a su lado. Escucho su risa, la veo corriendo por la casa y luego lo veo a él allí, observándola con esos ojos fríos y muertos. Desde el momento en que tomé el caso de la desaparición de Grace Budd, supe que no sería un caso sencillo. Me asignaron como el investigador principal, y desde el principio tuve la sensación de que no estaba preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Grace, una niña de 10 años, había desaparecido un día de junio de 1928. La última vez que alguien la vio, estaba saliendo de la casa de su familia en la calle 15 Oeste número 406, de la mano de un hombre mayor que se hacía llamar Frank Howard. La familia Budd había confiado en Howard, o al menos no tenían motivos para desconfiar. Había llegado con la promesa de ofrecerle trabajo al hijo mayor, Edward, en su granja fuera de la ciudad. Howard era suave en sus palabras, amable, incluso llevó fresas y queso cottage para almorzar ese día. Parecía saber cómo tranquilizar a la familia Budd, hablando de su granja, de cómo vivirían cómodamente en una casita en su terreno. Parecía un regalo del cielo, una oportunidad para que Edward trabajara y ayudara a mantener a la familia. Pero cuando Howard pidió que Grace pudiera acompañarlo a la supuesta fiesta de cumpleaños de su sobrina en el campo, las cosas tomaron un giro extraño. Grace nunca regresó a casa. Frank Howard desapareció en el aire, y lo único que quedó fue el devastador silencio de una habitación vacía, roto solo por los lamentos de su madre, Delia Budd. Para ser honesto, cuando tomé el caso, ni siquiera sabía por dónde empezar. Ese hombre no dejó ningún rastro. No había granja ni familia, ni siquiera un registro de un tal Frank Howard en ningún lugar de la ciudad de Nueva York. Sentía que estaba persiguiendo un fantasma. Los días se convirtieron en meses, los meses en años y no teníamos pistas ni evidencias. Era como si Grace Budd hubiera sido tragada por la ciudad, otra niña desaparecida en las sombras. Fuera quien fuera este señor Howard, los registros me decían que nunca tuvo una granja. Me imaginaba a alguien como un vagabundo, un hombre errante con un encanto impecable, una apariencia inofensiva y una historia perfecta llena de mentiras y detalles inútiles para ayudarle a desvanecerse, al igual que su víctima. Ansiaba hablar con el señor Howard, hacer que sintiera miedo si no otra cosa. No podía dejarlo ir. Algo en este hombre, Frank Howard, simplemente me carcomía. Seguía pensando en su osadía, en la forma en que se había metido en sus vidas como si perteneciera allí, como si supiera cómo manipular a cada persona en esa sala, y lo había conseguido. Caminó fuera de sus vidas, llevándose a Grace con él. 2 años después tuvimos un avance, o al menos eso parecía al principio. Charles Edward Pope, un superintendente local con una reputación dudosa. Su esposa separada lo acusó de haber secuestrado y asesinado a Grace. Lo interrogué yo mismo. Era un manojo de nervios, sudando a mares, temblando como una hoja en octubre. Su coartada era débil y por un momento pensé que quizá teníamos al culpable. Pero algo no encajaba. Su historia no se alineaba con lo poco que sabíamos. Después de meses de interrogatorios, Pope fue liberado. No había nada, absolutamente nada, que lo relacionara con el crimen. Era un hombre extraño, sí, pero el señor Pope no era un asesino. El caso volvió a enfriarse. Cada noche volvía a casa con el peso del fracaso presionando en mi pecho, sabiendo que una niña estaba muerta y que algún loco estaba libre. 5 años pasaron en un silencio enojado, hasta que en noviembre de 1934 todo cambió. Era una mañana fría cuando recibí la llamada. Delia Budd había recibido una carta. Me apresuré, sin saber qué esperar. Delia estaba fuera de sí, sentada en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas mientras su hijo Edward leía la carta.
Era larga, divagante y absolutamente grotesca. Comenzaba de forma inocente, hablando de una hambruna en China y de niños vendidos como alimento, pero luego se transformaba en algo mucho más oscuro. El escritor describía con un detalle desgarrador cómo había atraído a Grace Budd ese día, cómo la había llevado a una casa abandonada, la había desnudado y asesinado. Luego, contaba cómo había cocinado su carne y la había comido, pieza por pieza, durante el transcurso de 9 días. La depravación en la carta era algo que jamás había encontrado antes. Apenas podía respirar mientras Edward terminaba de leer. Tomé la carta y examiné cada centímetro de ella, y fue entonces cuando lo vi. La tenue marca en la esquina superior del sobre. Era un emblema hexagonal con las letras N y PCBA, dispuestas alrededor. Mi pulso se aceleró. Reconocí ese acrónimo de inmediato, la Asociación Benevolente de Choferes Privados de Nueva York. Este fue nuestro primer indicio real en más de 5 años. Comencé una investigación en esa asociación, comenzando con los miembros y empleados. Ahí fue cuando tuvimos otro avance. El conserje se presentó, admitiendo que había llevado papelería del club a su casa, pero que la había dejado cuando se mudó. Nos dio la dirección, un lugar en la calle Cieneste. Fuimos al edificio de apartamentos y hablamos con la encargada. Ella nos entregó una lista de inquilinos recientes, y uno de los nombres me golpeó como una bofetada. Albert Fish. Investigué sobre Fish. En la superficie parecía un anciano inofensivo, con el pelo canoso, un hombre aparentemente devoto que recitaba escrituras como un predicador. Pero había algo bajo la superficie, una oscuridad que lo retorcía y deformaba. Tenía antecedentes, aunque menores, principalmente por delitos menores y vagancia, pero cuanto más investigaba, más convencido estaba de que Fish era nuestro hombre. Usaba nombres falsos con frecuencia, y algo en mi instinto me decía que Frank Howard era uno de esos nombres. La pieza final encajó cuando descubrimos que Fish había estado recibiendo cheques de su hijo mientras vivía en ese apartamento. La encargada confirmó que el último cheque había llegado esa misma mañana. Diseñamos un plan para atraer a Fish de regreso al apartamento, pretendiendo que el cheque había llegado y lo estaba esperando. Me aposté en el pasillo, fingiendo ser un residente, observando la puerta como un halcón. No tardó en aparecer. Albert Fish, su figura frágil acercándose al buzón. Me acerqué lentamente, con calma, para no asustarlo. «Señor Fish», dije. Él levantó la vista hacia mí, sus ojos agudos y alerta, como los de un animal cauteloso. «Sí, soy el detective King», dije, mostrándole mi placa. «Me gustaría que me acompañara a la comisaría. Tenemos algunas preguntas para usted». Fish no se inmutó, sonrió de hecho y asintió. «Por supuesto, oficial, iré con usted». Me di la vuelta para llevarlo por el pasillo, pero en un instante sentí una presencia detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver el destello de acero. Una navaja de afeitar que iba directo a mi garganta. El instinto tomó el control. Le agarré la muñeca y la retorcí golpeándolo contra la pared, haciendo que la navaja cayera al suelo. Por un momento, Fish solo me miró. Su sonrisa ahora desvanecida, reemplazada por algo mucho más siniestro, casi animalístico. Lo esposé en el acto con el corazón latiéndome en el pecho. El hombre que tenía frente a mí no era solo un anciano cualquiera. Era un depredador, un monstruo en la piel de un anciano. Una vez en la comisaría, Fish ni siquiera intentó negarlo. Confesó todo y algo más. Afirmó haber matado a más de 100 personas, principalmente niños, aunque solo pudimos confirmar unos pocos. Su calma y su completa falta de remordimiento me helaron hasta los huesos. Como si las confesiones no fueran lo suficientemente aterradoras, los exámenes médicos revelaron que Fish se había insertado docenas de agujas en la ingle, dejándolas allí durante años. Tenía un palo con clavos incrustados que usaba para flagelarse. Este hombre estaba más allá de enfermo, era una pesadilla andante. Incluso admitió haber dejado que los niños lo golpearan con ese palo. Albert Fish hablaba del dolor como si fuera su única fuente de alegría, y describía el acto de infligirlo a otros con una reverencia que me daba escalofríos. «El dolor», decía, «es lo único que me hace sentir vivo». Al final, Fish fue condenado por el asesinato de Grace Budd, aunque sabía que había innumerables otras víctimas, perdidas en el abismo del tiempo y el descuido. Fue a la silla eléctrica en enero de 1936, pero incluso eso se sintió como una victoria vacía.
No hay consuelo en llevar a un hombre como Albert Fish ante la justicia. El verdadero horror es saber que un ser como él existió alguna vez. A veces me pregunto si alguna vez sabremos realmente cuántos niños fueron arrancados de nosotros por él, cuántas vidas destruyó. Pero una cosa es segura. Albert Fish no era un hombre. Era un monstruo nacido de los recovecos más oscuros de la depravación humana. Y yo tuve que enfrentarme cara a cara con ese monstruo. En las noches, cuando cierro los ojos, no logro sacarme la imagen de Grace de la mente. Ella, con sus rizos oscuros y su risa dulce, inocente. La veo corriendo alegre por la casa, sin sospechar que la sombra del mal estaba justo al lado de ella. Y entonces veo esos ojos de Fish, esos ojos vacíos y fríos, observándola con hambre, con una intención que ahora entiendo demasiado bien. Todo comenzó con una simple solicitud de trabajo, una esperanza para una familia en tiempos difíciles. Pero para la familia Budd, esa esperanza se convirtió en la peor de las pesadillas. Fue una lección terrible y dolorosa de cómo el mal puede disfrazarse de bondad, cómo un monstruo puede parecer un anciano inofensivo con una sonrisa cortés y palabras suaves. Desde entonces, cada caso de desaparición de un niño se siente personal para mí. Me obsesiona no dejar que ningún otro niño sufra el mismo destino que Grace, y aunque sé que no podré salvar a todos, sigo adelante. Porque nadie debería enfrentar lo que ella enfrentó, ni su familia, ni cualquier otra familia. Albert Fish pudo haber muerto, pero su sombra permanece, recordándonos la oscuridad que algunos seres humanos pueden albergar. Ahora, cada vez que salgo a investigar, llevo conmigo el recuerdo de Grace, de su inocencia robada. Es un recordatorio doloroso, pero también es mi fuerza, porque en algún lugar ahí afuera en las sombras puede estar el próximo Albert Fish, y si tengo algo que ver con ello, jamás le permitiré que vuelva a suceder una tragedia como esta. Cada vez que reviso los archivos de niños desaparecidos, es como si Grace estuviera ahí mirándome. No pasa un día sin que me atormente la idea de que quizás, en aquel momento, si hubiera investigado más, si hubiera estado más atento, todo esto podría haberse evitado. Ese tipo de pensamientos son veneno, lo sé, pero también son el impulso que me lleva a revisar cada detalle, a mirar 2 veces, a cuestionarlo todo. Porque sé lo fácil que es para un monstruo pasar desapercibido, actuar con frialdad bajo una máscara de bondad y esconderse detrás de una fachada respetable. El nombre de Albert Fish nunca se mencionaba en la comisaría sin una sombra de temor. Los jóvenes detectives preguntaban sobre el caso, miraban los documentos, leían la carta, y aunque intentaban no mostrarlo, veía en sus rostros el mismo horror que sentí yo. Nadie podía entender cómo un ser humano podía cometer tales atrocidades, y aún así, tener la frialdad de sentarse a confesarlo todo como si relatara una receta de cocina. Fish fue más que un asesino. Fue una advertencia sobre la naturaleza misma del mal, sobre la profundidad de la depravación que algunos seres humanos son capaces de alcanzar. Los psicólogos y psiquiatras que evaluaron a Fish durante el juicio intentaron explicar su comportamiento, catalogarlo, diagnosticarlo. Hablaron de psicosis, de trastornos profundos y de obsesiones insanas, pero para mí ninguna palabra científica podía capturar la verdad. Él no era simplemente un enfermo mental, era un símbolo viviente de las partes más oscuras de la humanidad, esas que todos preferimos ignorar y esconder en lo más profundo. A Fish no le movía la locura, le movía algo peor, una voluntad de hacer daño que parecía fría y calculada, como si cada uno de sus actos fuera una ofrenda a un tipo de mal, que hasta conocerlo me parecía imposible. Su juicio fue un espectáculo en el que algunos buscaban entenderlo, y otros, como yo, simplemente querían verlo enfrentarse a una justicia que, aunque pequeña en comparación con sus crímenes, al menos diera algo de paz a las familias que destrozó. Cuando lo llevaron a la silla eléctrica, recuerdo que pensé que, por fin, la vida me permitiría soltar esta historia, olvidar y seguir adelante. Pero eso nunca pasó. Fish murió. Sí, pero la pesadilla sigue viva, especialmente para la familia Budd. La madre de Grace, Delia, sigue viviendo en el mismo barrio, con la mirada perdida, con ese rictus de dolor que ninguna cantidad de tiempo ha logrado suavizar. A veces me cruzo con ella y veo en sus ojos la pregunta que nunca me atrevo a responder. ¿Por qué? ¿Por qué, Grace? Con los años he aprendido que algunas preguntas no tienen respuestas.
La desaparición de Grace, su sufrimiento, su inocencia robada, me persiguen como sombras en las noches más oscuras. Tal vez la única manera de honrarla sea seguir adelante, con su recuerdo impulsándome, para proteger a otros niños, para impedir que monstruos como Fish vuelvan a encontrar víctimas inocentes. El mundo es un lugar peligroso, eso lo sé ahora, pero también he aprendido algo más. Mientras haya quienes no cierren los ojos ante el mal, mientras haya quienes se atrevan a enfrentar la oscuridad, hay esperanza. Y aunque no pueda traer de vuelta a Grace, seguiré luchando, con cada caso, con cada búsqueda, con cada niño desaparecido que merezca regresar a su hogar. Porque la memoria de Grace y de todos los que el mal se llevó merece que, al menos, haya alguien dispuesto a no rendirse jamás.